Centro que va a ser utilizado por la sociedad, porque al final son las distintas entidades que van a utilizar este centro los que van a dar esos servicios, para no solo las personas que están en situación de enfermedad, sino para su entorno. A veces nos centramos en la persona que padece la enfermedad o la discapacidad, y también es el entorno al que hay que apoyar, porque al final es el que sostiene para que esa persona tenga igualdad de oportunidades. Cualquier persona de esta comarca, del norte o del sur de la isla, que este servicio solo lo tenía en el área metropolitana, lo tengamos cerca del entorno familiar y cerca del entorno geográfico. Eso nos ha permitido en la isla de Tenerife atender a más de 500 personas. 500 personas que no tenían ninguna posibilidad de tener un servicio especializado. Y hemos creído que aplicando nuestra propia ley de dependencia en la isla de Tenerife, acercando servicios desde el Cabildo a los municipios, a las comarcas, hemos creado puestos de trabajo. No solo mayor calidad de vida a las personas, a su entorno familiar, sino también la creación de puestos de trabajo. Y de luego esto no sería posible sin la colaboración institucional, sin los ayuntamientos, sin las entidades y con el apoyo económico del Cabildo de Tenerife. En este caso, en un municipio donde van a estar 5 entidades, pero que desde luego estamos dispuestos a ampliar servicios en función de la demanda que los diferentes servicios sociales de las comarcas nos reiteran y nos soliciten a través de esas entidades. La financiación asegurada 2014, 2015 y 2016, pero con un objetivo final, que es de la mano de las entidades, de la mano del Cabildo Insular, de la mano de los ayuntamientos, lograr e instar a que el Servicio Canario de Salud, Consejería de Sanidad y Consejería de Bienestar Social hagan suyo que los servicios de atención especializada, que antes solo estaban en Santa Cruz y La Laguna y que ahora van a estar en los diferentes municipios de la isla, forme parte de la cartera de servicios de esta comunidad autónoma. Porque creemos que si primero están las personas, creemos que tenemos que invertir precisamente en la calidad de esas personas que sufren esa enfermedad y, como les dije, del entorno familiar. Apanate, que llevan todas las personas con autismo en la isla de Tenerife. Y lo hago porque va a ser una entidad que va a prestar el servicio en el norte y en el sur. Y queremos que este sea una referencia. Una entidad que ha hecho maravillas con todas las personas que sufren esta enfermedad. Entre las dos partes, Cabildo y Ayuntamiento, va a ser posible que abran estas puertas, pero no va a ser posible, si no estuviesen ustedes ahí, que prestásemos el servicio. Por lo tanto, mil gracias en nombre de todos y cada uno de los ralejeros, a los que les vamos a prestar ese servicio, a los que les van a prestar ese servicio y a los que no, porque ciertamente la solidaridad, la empatía que podemos sentir todos y cada uno de los que vivimos este pueblo es para agradecérselos hoy, mañana y dentro de mucho tiempo. Gracias por esa dedicación, gracias por ese esfuerzo. Lo que es histórico y que yo no creo que en España exista una red como esta, una red donde se trabaje de una forma integral, porque se atiende a la persona y a la familia, e integrado con los municipios, los trabajadores sociales de los municipios y los de los servicios sanitarios. Hoy es un día importante para el Cabildo y para la actuación que estamos haciendo en el norte de la isla, sobre todo porque damos uso a un edificio que había estado cerrado durante largo tiempo, que se había construido con fondos públicos por parte del ayuntamiento, pero que no había sido posible abrirlo. Después de 4 años damos contenido a este edificio de la mejor manera, que es atendiendo a las personas. Desde este centro se va a atender con carácter especializado a las personas que tienen alguna enfermedad o alguna dolencia que les genera una dependencia en Alzheimer, autismo, Parkinson, diabetes, también personas con dificultad auditiva. Todos ellos van a encontrar en este centro, en Los Ralejos, un punto de apoyo a ellos y a su entorno familiar. De esa manera llevamos atención especializada de manera más cercana
al que la está padeciendo, ¿no? Y contribuimos desde Cabildo, con el apoyo del Ayuntamiento, a hacer una isla más solidaria. Un día histórico para Los Realejos, para el Valle del Orotava y para la isla de Tenerife, el poder acercar servicios especializados que solo estaban en el área metropolitana a cada una de las comarcas y en este caso al municipio de Los Realejos, donde entidades como AFATE, Parkinson, FASICAN, APANATE y Hemofilia pues pueden aquí prestar los servicios especializados, en este caso a través de las entidades, y hay que procurar de que las personas, en vez de trasladarse a Santa Cruz, pues puedan tener este servicio en el entorno familiar y en el entorno geográfico. Esto ha posibilitado en la isla de Tenerife de atender a más de 500 personas y contratar a 200 jóvenes profesionales para que puedan prestar este servicio en su entorno familiar. Ese acercamiento a las comarcas posibilita que desde el punto de vista económico del Cabildo, cuando hay otras administraciones que recortan el estado de bienestar, nosotros lo que hemos intentado es acercar el servicio a los municipios para mayor calidad de vida del enfermo, pero también de su entorno familiar. La verdad es que la apertura de este centro hoy aquí en Los Realejos es una magnífica noticia. Yo creo que de las mejores noticias que hemos podido dar en el presente mandato, en donde el objetivo está cumplido. Son muchos años de trabajo, de insistencia hacia el Cabildo para conseguir que el día de hoy este convenio bilateral entre el Ayuntamiento de Los Realejos y el Cabildo Insular de Tenerife pues sea una realidad. Para mí es una inmensa satisfacción, una inmensa alegría el poder dirigirme a los ciudadanos de este municipio y de otros municipios colindantes de la comarca y decirles que ya todo aquel tiempo que perdían en desplazamientos desde aquí a Santa Cruz, a La Laguna, etcétera, ya se lo van a ahorrar. No solo por comodidad, sino por calidad de vida. Yo creo que era de justicia que esta zona de la isla de Tenerife tuviese un centro de la capacidad, de la calidad y del buen hacer de las asociaciones que van a albergarse en el mismo. Por lo tanto, como alcalde de este municipio, creo que no cabe en mi cara un mayor dibujo de una sonrisa que el que hemos podido expresar en esta tarde. Este ha sido un proyecto de ya hace muchos años, en el que el día de hoy va a quedar marcado en números grandes en negrita en el calendario de la historia del municipio de Los Realejos. Es un espacio que yo creo que nos va a dar muchísimas oportunidades para la gente del norte. Ya teníamos usuarios de Los Realejos, usuarios sobre todo en infancia, en atención temprana y ahora mismo incluso han venido algunos de los usuarios que estarán usando estas instalaciones y yo creo que va a ser una gran oportunidad. Forma parte también del anillo insular y también dentro de nuestros proyectos de acercarnos también al sur, de acercarnos también a la zona de Santa Cruz con un proyecto que también tenemos de inserción laboral y yo creo que todo esto vamos a acercar un poco lo que nosotros tenemos como ideario, las demandas de las familias. Es una oportunidad para Panate. Porque tenemos constancia de que en la zona norte de la isla hay aproximadamente unos 650 personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y que tenemos constancia que hasta el momento carecen de la parte rehabilitadora del tratamiento. Entonces nosotros vemos realmente esto como una grandísima oportunidad, como dije antes, de poder acercar los servicios a todas aquellas personas afectadas por la enfermedad de Parkinson, a sus familiares que lo demanden y con ello pues contribuir de alguna manera a mejorar su calidad de vida y que tengan una vida digna como cualquier persona y que no dependan siempre de que los recursos que necesitan para tratar su enfermedad sea siempre el área metropolitana, independientemente que donde residas, que el ámbito geográfico no sea un impedimento para poder tratar tu enfermedad como cualquier otra persona. Entonces esto es muy importante y sobre todo cuando, como en nuestro caso, hacemos prevención, que lo que tratamos de hacer prevención de la enfermedad para no llegar a situaciones extremas, como son ictus o pérdida de riñón o ceguera o amputaciones. Nuestro trabajo va en la prevención de que no se llegue a esos estadios. Y cuanto más cercano estemos a las zonas donde los ciudadanos lo necesitan, pues mejor haremos nuestra labor. Con la apertura de estas unidades de lunes a viernes, toda la mañana, pues significa para la familia también un respiro. Y si además está más que probada que la estimulación es dentro del desarrollo de la enfermedad es una cuestión muy importante para que se enlentezca que no tiene cura de momento, se enlentezca el desarrollo de la enfermedad, pues todavía es más importante porque abarcamos una nueva zona de la isla de Tenerife y eso es muy importante para los familiares y los usuarios. Pero es que además también vamos a trabajar con las familias y vamos a trabajar también el deterioro cognitivo leve y también vamos a trabajar el envejecimiento activo. O
sea, son para hacer el diagnóstico precoz, para atender precozmente, y si eso lo hacemos con la participación magnífica que están teniendo el personal sanitario de los centros de salud y el personal de los hospitales, tanto del norte como del sur, pues imagínense lo que significa para una asociación como la nuestra, ¿no?